el contexto nacional del sector donde se encuentra la institución, bueno, es básicamente en la parte de recaudación de impuestos. El Servicio de Administración Tributaria, o SAT, como se conoce por sus siglas, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en México y es responsable de aplicar la legislación fiscal para las personas físicas, o sea, individuos, y las personas morales, o sea, grupos, para que pues, estas dos partes, vamos a llamarlo así, contribuyan de una manera proporcional y equitativa al gasto público. Entonces, el SAT se encarga prácticamente de recaudar de estos grupos de personas o individuos la parte de los impuestos para poder distribuir esta riqueza en las diferentes zonas a las que se apoya, ¿no? Como es el gasto público, seguridad, no lo sé, de educación, en la parte también de hospitales, de salud y todo eso. Eso es de lo que el SAT se encarga. Sabemos que la corrupción es uno de los grandes problemas que vive el país en los últimos años. Supone un gran obstáculo que impide a la sociedad avanzar en un país mejor consolidado y produce una pérdida de credibilidad en todas las instituciones que la practican, ya sean públicas o privadas. Además, hace más difícil el pleno ejercicio de los derechos humanos, ya que aumenta la desigualdad social al hacer menos eficiente la gestión de los recursos. La debilidad institucional es una de las principales causas de corrupción, debido a que éstas no tienen normas o códigos muy fuertes que ayuden a evitar este problema. Las reglas como tal son muy fáciles de romper, por lo tanto no se cumplen al pie de la letra, ocasionando una falta de control por parte de los administradores. Otra causa es la desigualdad. El problema de la corrupción es generalizada en los países en vías de desarrollo y surge cuando la riqueza está desigualmente proporcionada y cuando el poder se encuentra muy centralizado. La desigualdad causa pobreza y la pobreza aumenta la corrupción. La falta de valores es otra causa. Cuando hay educación sólida y los valores éticos y morales de las personas están muy centrados, es más complicado que surjan comportamientos corruptos en los individuos. Por último, la impunidad o la falta de legislación anticorrupción adecuada es sin duda una de las principales, si no es que la más importante causa de la corrupción en el mundo. Aunque la mayoría de los países sí se castiga la corrupción, sobre todo después de la globalización y de la necesidad de avance político y social, existen aún actos que no se castigan o no se persiguen de manera activa. A continuación, mostraremos tres supuestos bajo los cuales los contribuyentes estarían cometiendo actos prohibidos por la denominada Ley contra Redes Factureras, que corresponden con evasión y defraudación fiscal. La primera es la clasificación de omisiones por error o negligencia como conducta no delictiva del contribuyente común. La consecuencia no es penal, pero sí se debe arreglar la situación fiscal. La segunda son los casos en los que el contribuyente comete delitos fiscales básicos por cualquier monto, como la defraudación fiscal. El tercero son los contribuyentes que cometen delitos fiscales graves, como son el uso de documentos falsos, la proporción de datos falsos para obtener devoluciones, compensar o acreditar impuestos, que no cuenta con registros contables, no informa de sus retenciones que realiza y las pérdidas fiscales que reporta son inexistentes. Por último, y es considerada la más grave, descrita bajo las siguientes características, es la delincuencia organizada. Cuando tres o más personas se unen con el fin de llevar a cabo el crimen, su actividad criminal es permanente o reiterada y se trata de empresas que facturan operaciones simuladas. Público. Esta organización realiza diversas funciones como la recaudación de impuestos, dirigir las funciones aduanales, representar el interés de la Federación en controversias fiscales, entre otros. Una de sus funciones principales del SAT es la recaudación de impuestos de los contribuyentes para su aportación al gasto público, además de que todos sus colaboradores deben estar altamente capacitados para atender las diferentes dificultades que se puedan presentar en el proceso de recaudación, así como tener un buen trato con los contribuyentes. El desempeño de la institución puede asegurar o impactar negativamente el desarrollo del país,
ya que los impuestos son uno de los principales ingresos que tiene el gobierno. De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tan solo en 2018 se recaudaron más de 2.957 millones de pesos, que representaron el 82.5% de los ingresos que obtuvo el gobierno federal en ese año. El porcentaje de recaudación en México es bajo comparado con otros países, y es por esto que el SAT está implementando estrategias para que esto aumente y por consiguiente, al tener un mayor porcentaje de recaudación, el Estado puede asegurar mayores beneficios para los ciudadanos, es decir, mayor inversión en el sistema de salud, educación, infraestructura, entre otros. El SAT tiene sus normas y valores que le dan sentido a las expectativas de la población, es decir, sus bienes internos. Entre estos valores se encuentran la honestidad, el respeto, la responsabilidad y el compromiso, que tienen como el fin promover, fomentar e incentivar la contribución tributaria, mientras que se muestran íntegros y transparentes al administrar estos recursos, de manera que si se realizan estos, contribuirán a su prestigio, confiabilidad y por ende a su percepción pública, que forman parte de sus bienes externos, a los que deberán aspirar para que puedan cumplir su misión, que es esencialmente recaudar más, sin dejar de lado su visión, en la que se especifica que dotarán de herramientas necesarias a los contribuyentes para que todo sea más fácil. A continuación, haremos una descripción de las aspiraciones morales del SAT contenidas en su filosofía organizacional. El SAT tiene como obligación generar las herramientas necesarias para que el contribuyente pueda fácilmente cumplir con su aportación. Su misión es recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la ley prevé, dotando al contribuyente de las herramientas necesarias que faciliten el cumplimiento voluntario. Su visión es ser una institución moderna que promueve el cumplimiento voluntario de los contribuyentes a través de procesos simples. Sus valores son la honestidad. Los signos distintivos del personal del SAT deben ser integridad, honradez y congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. El respeto, reconocer el valor y derechos de las personas. El compromiso, trabajar juntos hacia resultados comunes compartiendo retos y éxitos. Y la responsabilidad, cumplir con el deber asignado asumiendo las consecuencias. El desentendimiento moral puede no ser la causa directa de la corrupción, pero sí es un factor clave que hace que ésta se mantenga viva dentro de las organizaciones. Y como sabemos, la corrupción tiene un impacto directo en la percepción y confiabilidad de las organizaciones, que hará que los activos se reduzcan y se generarán pérdidas. En el caso de la organización con la que estamos trabajando, considero que el desentendimiento moral entre sus colaboradores podría traer grandes consecuencias, tanto en la visión como en la misión del SAT, ya que tiene una de las tareas más importantes del país, que es tratar de convencer e incentivar a los ciudadanos a contribuir con sus recursos, que en un futuro serán destinados a muchos sectores de la nación. Pero todo esto, a pesar de que está protegido por la ley, en gran parte se basa en la confianza y percepción que tienen las personas de la institución. Así que es de suma importancia que se desarrollen agentes morales activos, de manera de que, a pesar del entorno, la relación con el problema o el nivel de intimidad con el mismo, se reporten las malas prácticas. Mantener una conciencia sobre las actividades que estás desarrollando y la importancia de las mismas en el desarrollo de tu propio entorno hará que las malas prácticas, la corrupción y el desentendimiento moral no sean tan comunes. Es por esto que en una institución tan importante como lo es el SAT, es vital que se mantenga una cultura ética por medio de la cual se antepongan siempre los bienes internos y se cuide de desactivar el desentendimiento moral. A largo plazo generará confiabilidad y por ende podrá mejorar su rentabilidad, recaudando más, recalcando que esto tendrá un impacto directo en el desarrollo de diversas actividades en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria. Bueno, estamos aquí con la licenciada Elena Rodríguez, quien ha estado apoyándonos durante todo este proceso de las entrevistas para saber un poco más a fondo cómo funciona la institución. Y pues nada, es nada más para agradecerte por tu tiempo, que nos has dedicado bastante tiempo, para decirte que ya tenemos tus respuestas a la encuesta, a la encuesta que te enviamos. Y para preguntarte, decirte que si tienes algún comentario adicional, algo que quieras añadir, pues ese es el momento. Sí, pues yo nada más me gustaría hacer el comentario que me parece que
pues ustedes tuvieron un muy alto nivel de profesionalismo. Creo que es algo que no se encuentra, algo que no encuentras todos los días, ni siquiera ya como en la gente profesional, ¿no? Que no es estudiante. Todas sus preguntas me parecieron súper pertinentes, incluso había conceptos que yo todavía como que no entendía muy bien o como para dónde iba dirigido, y creo que en todo momento ustedes pues me pudieron orientar, ¿no? Como más o menos qué era lo que estaban buscando. Me parece que el diálogo se dio de una manera muy fluida, muy profesional. Creo que ambas partes nos pudimos enriquecer como que en estas conversaciones que pudimos tener a lo largo pues de su proyecto. Y pues es eso, yo nada más quería felicitarlos porque de verdad me parece que hicieron muy buen trabajo como equipo, ¿no? Todo el tiempo parecía que estaban todos en coordinación, sumamente respetuosos, y pues bueno, se ve que le echaron muchas ganas y eso se vio reflejado, al menos como en la interacción que tuvieron ustedes conmigo. Perfecto, muchas gracias. Y pues esperemos que con esta actividad se pueda quizá cambiar un poco, ¿no? La perspectiva que se tiene sobre la institución, que como lo comentamos en la primera entrevista, quizá es errónea, quizá es un poco, está mal orientada, pero bueno, esperemos que con este tipo de actividades en las que se pueda conocer un poco más todo lo que hay detrás, se pueda ir poco a poco cambiando esta perspectiva, ¿no? Que al final de cuentas, si todos como individuos, como personas físicas o morales, contribuimos y aportamos, yo creo que nuestra situación se puede mejorar. Sí, correcto. O sea, no podría estar más de acuerdo contigo, y bueno, que desde estudiantes ya se vayan acercando a las instituciones gubernamentales, ¿no? Y tengan como ya esta perspectiva, pues habla mucho de la generación futura que va a tener en sus manos nuestro país. Sí, bueno, pues nuevamente te reitero, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos dedicaste. Y pues nada, esperemos que este pues, pequeño cortometraje informativo sea del agrado de la gente. Sí, muchas gracias a ustedes.